Hola a todos, mi nombre es Carolina Tibó, soy Content Team Leader en Agencia Eleven y durante el webinar de hoy vamos a hablar de optimización efectiva de contenido web. En primer lugar, quería empezar por definir de qué hablamos cuando hablamos de optimización de contenido y para qué sirve, cuál es su objetivo. La optimización de contenido es el proceso de pulir, mejorar o actualizar el contenido de una página o blog. Muchas veces nos encontramos con clientes que están destinando muchísimos recursos y tiempo a la producción de contenido nuevo y quizás tienen la oportunidad de optimizar contenido ya existente en su sitio y esto puede resultar mucho más productivo y rentable. ¿Qué objetivos tiene la optimización de contenido? Por un lado, hacerlo más útil y más relevante para los usuarios, pero también en segundo lugar, mejorar su visibilidad y su performance en los resultados orgánicos de Google. Veamos esto en un poco más de detalle. Optimizar el contenido, sobre todo si estamos hablando desde una perspectiva SEO, tiene siempre el objetivo de aumentar el tráfico orgánico. Si nosotros optimizamos el contenido para keywords relevantes para nuestro público, podemos mejorar el posicionamiento de nuestra página o de nuestro blog y, por lo tanto, recibir más tráfico orgánico. Pero ese no es el único objetivo. Por otro lado, queremos también mejorar el engagement de nuestra página, queremos que los usuarios interactúen más con nuestra página, queremos que se queden más tiempo, que visiten otras páginas de nuestro sitio, y esto podemos lograrlo al hacer el contenido más fácil de leer, más digerible, más escaneable, más informativo, más atractivo a nivel visual, porque todo esto probablemente redunde en un mayor nivel de engagement. Y por último, queremos también aumentar la tasa de conversión. Este va a ser como nuestro objetivo último al optimizar nuestro contenido. Esta tasa de conversión, dependiendo de la tipología de página, va a estar definido de diferentes maneras. Si se trata de un blog, quizás la tasa de conversión sea definida por la cantidad de usuarios que se suscriben a un newsletter. Puede ser definida por la cantidad de usuarios que completan un formulario y se convierten en un lead que eventualmente el equipo de ventas puede contactar. Si se trata de una página de producto, puede ser usuarios que compran el producto, etc. Este punto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero hay distintas estrategias que podemos implementar para aumentar la tasa de conversión. Ahora ya yendo a qué contenido vamos a tener que optimizar o vamos a elegir optimizar. Me imagino que muchos de ustedes tendrán sitios web grandes o trabajarán con clientes que tienen sitios web de distintos tamaños, pequeños, medianos, grandes, y puede resultar complicado decir, bueno, ¿por dónde empiezo a optimizar? ¿Qué puede tener un ROI más alto o puede implicar un win más importante en términos de tráfico o de conversión? Empecemos por hablar de qué contenido no vamos a optimizar o por lo menos no vamos a priorizar optimizar. Contenido que publicamos hace poco, hace un par de meses, y que viene mostrando una tendencia positiva, que viene mostrando un aumento de impresiones, un aumento de clics. Probablemente a ese contenido queramos darle un poquito más de tiempo para ver cómo se estabiliza y si hay algo que optimizar o no. En segundo lugar, no vamos a querer optimizar, o por lo menos no de manera prioritaria y no en general, a contenido que está rankeando muy bien para sus keywords principales. Si nuestro contenido ya está rankeando en el primer lugar de Google, está rankeando en resultados enriquecidos para sus keywords principales, probablemente no valga la pena tocarlo porque no vamos a romper algo que está funcionando bien. Ahora, ¿qué contenido sí queremos optimizar? Contenido que no performa como nos gustaría. Imaginemos un contenido que publicamos hace 6 meses, 5 meses, 4 meses y que no recibió clics, no recibió impresiones, se quedó, no está mostrando ninguna mejora. Ese contenido probablemente, si nos resulta importante a nivel de las keywords que atacan, querramos optimizarlo. En segundo lugar, contenido que está perdiendo tráfico. Puede ser contenido que publicamos hace un año y que inicialmente mostró una tendencia positiva, fue ganando tráfico, tenía un nivel de tráfico significativo y que por alguna razón en los últimos meses fue perdiendo tráfico. Puede ser que hayan aparecido nuevos competidores, puede ser que la información quedó desactualizada, etcétera, pero es contenido que potencialmente podría ser interesante optimizar. En tercer lugar, contenido que quedó desactualizado, como decía recién,
Puede haber quedado desactualizado por diferentes razones, quizás cambió algo en una reglamentación que afecta a ese contenido, quizás es contenido de tendencias de decoración de 2023 y que hoy ya casi 2025 quedó desactualizado y que podemos optimizar y podemos volver a darle ese valor que tenía. Y en cuarto lugar, contenido que no responde a la intención de búsqueda detrás de las keywords principales. Este es un punto fundamental que vamos a ver un poco más en detalle en un par de slides, pero quería nombrarlo acá para que lo tengamos en cuenta. Si el contenido no responde adecuadamente a la intención de búsqueda de las keywords principales, probablemente no performe como nos gustaría. Ahora quería pasar a las herramientas que podemos utilizar en este proceso de optimización y que nos van a resultar muy útiles para empezar, para hacer el análisis previo al proceso mismo de optimización y luego para ver los diferentes pasos del proceso de optimización. En primer lugar, por supuesto, Google Search Console. Para quienes no la conocen, es una herramienta de Google que nos da información súper útil en cuanto a la performance orgánica de nuestro sitio y de la página en particular que estamos buscando optimizar. Nos da información en términos de impresiones, de clics, de queries o keywords para las cuales rankea ese contenido. Nos da información acerca de las posiciones en las cuales rankean esas keywords. Todo esto súper relevante para empezar este análisis para eventualmente optimizar una página. Luego, Google Analytics 4, GA4, es muy útil para ver la página en su conjunto, en diferentes canales, tanto orgánico como paid, como social, como directo. Y también nos da información importantísima acerca de conversiones. Cuántas ventas está logrando esa página, cuánta gente está cliqueando en un botón en particular, cuánta gente se está suscribiendo a un newsletter. Esto dependerá de cómo seteamos nuestros goals en Google Analytics 4, pero nos puede dar como una imagen bastante global o 360 de la página que queremos optimizar. Y luego herramientas de Keyword Research como son SEMrush o Ahrefs. Estas son las dos más famosas y más completas quizás, pero hay muchísimas otras y quizás más económicas, así que la que les funcione está muy bien. SEMrush y Ahrefs también son importantes para ver la performance de la página, también son importantes para ver para qué keywords rankean. Nos dan información también acerca de si rankeamos para ciertas keywords en resultados enriquecidos, por ejemplo, en el carrusel de recetas, si se trata de una página de recetas. Y también nos pueden dar información importante acerca de las keywords para las que rankea la competencia. Que esto, por supuesto, es información que no vamos a ver ni en Google Search Console ni en Google Analytics. Entonces, nos da un insight muy importante en términos de, bueno, ¿para qué otras keywords que no estoy rankeando yo están rankeando mis principales competidores que quizás para las keywords que yo estoy atacando en mi página rankean el primer resultado, segundo resultado, tercer resultado de Google? Y en este slide les dejé algunas extensiones de Google, de Chrome, que pueden resultarles muy útiles también durante el proceso de optimización. Quería detenerme un segundo en el toolbar de Ahrefs. Es súper útil para tenerlo instalado en Chrome y analizar tanto nuestra página como a la competencia. Vamos a ver información de metaetiquetas, vamos a ver información sobre estructura de headings, vamos a ver enlaces internos, externos de una página, datos estructurados. Bueno, tiene muchísima información, así que los invito a que se la bajen si todavía no la tienen en Chrome. El toolbar de la competencia de Moz también puede ser súper útil, tiene básicamente las mismas funciones, así que cualquiera de esas dos opciones está muy bien. Y ahora vamos a pasar a hacer como una radiografía del estado actual de la página, es como sacar una foto de en dónde estamos parados y que después este análisis nos sirva para informar el proceso de optimización. El primer punto que queremos analizar es lo relativo a performance. ¿Cómo viene esta página en términos de performance? ¿Recibe tráfico orgánico? O quizás todavía no recibe tráfico orgánico, pero sí viene ganando en impresiones. Acá dejé un gráfico tomado de Google Search Console, en donde vemos una página que venía medio estancada en términos de impresiones, pero empezó a ganar impresiones y esto quizás eventualmente, en el mejor de los casos, redunde en un aumento de clics.
En Google Search Console o en SEMrush también vamos a poder comparar con el periodo anterior, podemos comparar el mes actual con el mes anterior, los 3 últimos meses con los 3 meses anteriores. Y si se tratara de una página que tiene un aspecto estacional importante, como podría ser, por ejemplo, la página de Cyber Monday, vamos a poder comparar la performance de este último mes de octubre, previo a Cyber Monday, con la performance durante el mes de octubre del año pasado, y eso, por supuesto, va a ser como mucho más relevante que comparar el mes de octubre con el mes de septiembre, porque obviamente las búsquedas van aumentando a medida que se acerca Cyber Monday, que es los primeros días del mes de noviembre. En segundo lugar, otro punto importante que vamos a querer ver son las keywords para las que rankea mi contenido, la página que estoy pensando en optimizar. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si rankea para las keywords que queríamos atacar inicialmente o no. Si hay keywords para las cuales rankean nuestros competidores, como mencionamos recién, pero nuestro contenido todavía no, y esas son oportunidades de incluir y atacar estas keywords adicionales. Y si el contenido perdió o ganó clics o impresiones para una keyword particular o para un clúster de keywords que, por ejemplo, incluyen una palabra. Si el contenido perdió clics o impresiones para un clúster de keywords, bueno, podemos concentrarnos en ese clúster a la hora de hacer el proceso de optimización. Y en tercer lugar, otro punto importante es, durante este proceso de análisis, identificar keywords de oportunidad. ¿A qué me refiero con keywords de oportunidad? Muchas veces en inglés se denomina keywords de oportunidad como low hanging fruit. Estas son keywords que rankean quizás por fuera del top 5 de Google, pero dentro de las primeras 2 páginas. Entonces son keywords que quizás con un aumento relativamente pequeño en el número de posiciones resulten en un quick win en términos de tráfico. Acá dejé, por ejemplo, un blog que habla de KPIs de SEO. Vemos que este blog rankea para la keyword KPIs de SEO en posición 17, para la keyword indicadores de SEO en posición 16. Entonces, optimizar para estas 2 keywords en particular probablemente resulte en un aumento de tráfico más significativo que si yo en vez quisiera optimizar para KPI posicionamiento de marca, que rankea en posición 64 y que probablemente además no hace al core de mi artículo sobre KPIs de SEO. Como les conté al principio, la elección de las keywords principales o secundarias es fundamental para asegurarnos de que el contenido tenga posibilidades de rankear. En esta sección quería ver este tema un poquito más en detalle, dado que es como casi que el principio del proceso de optimización y un paso sin el cual todos los pasos siguientes que hagamos no van a tener sentido. El objetivo fundamental del proceso de optimización de contenido es determinar si nuestra página responde adecuadamente a la intención de búsqueda detrás de la o las keywords principales. ¿Por qué es importante la intención de búsqueda? Porque podemos tratar de implementar miles de estrategias de optimización, pero si la intención de búsqueda de la keyword no se corresponde con el contenido, no vamos a rankear nunca, o por lo menos no vamos a rankear bien. Entonces, insisto, la elección de la keyword y el tener en cuenta la intención de búsqueda detrás de esa keyword es fundamental. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Existen, como algunos sabrán, distintos tipos de keywords, o existen diferentes formas de categorizar las keywords. Una de ellas tiene que ver, con la intención de búsqueda. Una keyword informacional es una keyword en la que el usuario está buscando información sobre un tema. Por ejemplo, ¿para qué usar ChatGPT? En una keyword navegacional, el usuario quiere visitar un sitio web en particular. Por ejemplo, busca Facebook o LinkedIn Login. Como verán, en general las keywords navegacionales son keywords branded que incluyen el nombre de la marca. En las keywords comerciales, el usuario está evaluando comprar productos o servicios. Por ejemplo, buscando gimnasio en Palermo o vuelo Buenos Aires-Río de Janeiro. Y en las keywords transaccionales, el usuario está listo para comprar algún producto o servicio, o por lo menos está muy cerca de comprarlo. Por ejemplo, si busca comprar Samsung S23. En general, podemos decir que
respondemos a los distintos tipos de keyword y de intenciones de búsqueda con distintas tipologías de página. Por ejemplo, para keywords informacionales probablemente querramos responder con un blog post, con una guía de compra, con un ebook. En general es contenido long form que le da al usuario mucha información para que empiece a adentrarse en un tema. En las keywords navegacionales probablemente querramos responder con nuestra homepage, con páginas corporativas, con nuestra página de About Us, con páginas de contacto, con una página de carrera, de trabajar en nuestra empresa, nuestra marca. Y para las keywords comerciales o transaccionales, probablemente querramos responder con una landing page, una página de categoría en la cual el usuario puede comparar distintos productos y ver cuál le interesa, o incluso una página de producto donde el usuario puede ir y, por ejemplo, comprar este Samsung S23. Pero ¿cómo identificar esta intención de búsqueda? En algunos casos, la intención de búsqueda resulta súper clara. Si mi keyword es cómo pegar la suela de zapato, está clarísimo que el usuario quiere un tutorial, una guía paso a paso sobre cómo pegar esa suela de zapato. O sea, nadie pensaría que el usuario está buscando saber qué es una suela de zapato o quiere comprar una suela de zapato. Pero en otros casos, sobre todo con keywords más short tail, esto no está súper claro. Entonces, por ejemplo, se me ocurría el ejemplo de escaneo de iris. ¿Qué quiere saber un usuario que busca escaneo de iris? Quiere saber para qué sirve, si hay riesgos, busca implementar un sistema de escaneo de iris en su empresa. O sea, a partir de la keyword escaneo de iris, esto no podemos saberlo. Entonces, en los casos en que esto ocurre, puede ser muy útil ir a Google y hacer una búsqueda manual y ver cómo responde Google a esa keyword, porque eso nos va a dar como un insight fundamental con respecto a esa keyword. Nos va a decir, bueno, qué está buscando el usuario en esa keyword. Entonces, quería mostrarles acá este ejemplo de escaneo de iris. Y acá, en la columna de la izquierda, vemos los resultados de búsqueda para la keyword de escaneo de iris en Argentina. Y vemos, por ejemplo, que los primeros resultados de búsqueda son en general noticias periodísticas, noticias de medios, en donde el foco está puesto en la polémica en torno al escaneo de iris. Entonces, por ejemplo, el título de ámbito es polémica por el escaneo de iris a cambio de criptomonedas. El título de La Nación es escaneo de iris, un vacío legal, como que hay mucho foco puesto en esta cuestión de la polémica. Ahora, si yo tengo un cliente o incluso tengo una empresa que vende servicios de soluciones biométricas o de escaneo de iris, probablemente me convenga más ir por otro tipo de keywords. Por ejemplo, reconocimiento de iris o soluciones biométricas. Como vemos acá vemos los resultados de búsqueda para soluciones biométricas y vemos que son o landing pages de empresas que venden soluciones biométricas o blogs que hablan de la importancia de las soluciones biométricas para, etcétera. Entonces, si mi cliente vende este tipo de soluciones, bueno, probablemente me convenga más ir detrás de este tipo de keywords y me cueste muchísimo más posicionar bien para una keyword como escaneo de iris, porque Google decidió responder a escaneo de iris, interpretando la intención de búsqueda de los usuarios, con un tipo de contenido distinto. Hasta acá entonces vimos la importancia de elegir una keyword o keywords principales adecuadas para nuestro contenido y vimos cómo las distintas tipologías de página pueden responder mejor o peor para esa keyword. Ahora imaginemos que ya nos decidimos qué página vamos a optimizar, porque, por ejemplo, estuvo perdiendo contenido en los últimos meses, decidimos para qué keywords principales vamos a optimizar esta página, tenemos una lista de keywords secundarias que vamos a atacar en esta página, incluso keywords concurrentes, keywords que vimos que aparecen repetidamente en las páginas de nuestros competidores, y ahora vamos a empezar con el proceso de optimización. El primer punto en el proceso de optimización son las metaetiquetas. Para quienes no lo sepan, las metaetiquetas son el title y la metadescription de mi página y es lo que los usuarios ven en los resultados de búsqueda de Google. Le dan, por supuesto, información importante al usuario para decidir si cliquear o no en nuestro contenido o si cliquear en vez en el contenido de la competencia. Pero también le dan muchísima información a Googlebot o al motor de búsqueda en cuestión para entender de qué se trata mi página y para poder rankearla e indexarla para una keyword en particular.
Podemos, en el proceso de optimización de las metaetiquetas, por supuesto, mirar qué están usando nuestros competidores como metaetiquetas, qué keywords están incluyendo en el meta title o en la meta description, qué formato de meta description están utilizando para invitar al usuario a cliquear en su enlace en las SERPs y qué podemos imitar de todas esas estrategias que nos sirva para vender mejor nuestro contenido. Algunas preguntas que podemos hacer en torno podemos hacernos en torno a nuestro meta title y meta description. ¿Incluyen nuestra keyword principal? Por supuesto, queremos que el meta title incluya nuestra keyword principal. También, idealmente, queremos incluirlo en nuestra meta description. Queremos incluir también keywords secundarias en la meta description en la medida en que tenemos lugar, o keywords coocurrentes. También podemos preguntarnos si cumplen con el largo sugerido. En el caso del meta title, el largo sugerido es de 60 caracteres, mientras que en la meta description el largo sugerido es de hasta 120 caracteres para mobile y 160 caracteres para desktop. Acá va a ser importante determinar de dónde viene la mayor parte de nuestro tráfico. Si nosotros sabemos que el 90% de los usuarios llegan a nuestro sitio utilizando dispositivos móviles, probablemente nos convenga optimizar la meta description para mobile y no superar los 120 caracteres. Tengamos en cuenta que si superamos estos caracteres tampoco es gravísimo, pero quiere decir que el usuario probablemente vea la meta description cortada en los resultados de búsqueda y por lo tanto nos estemos perdiendo de agregarle todo lo que le queríamos agregar. Y por último, tengamos en cuenta también este aspecto de que la meta description es el lugar que tenemos en los resultados de búsqueda para convencer al usuario de que clique sobre nuestro contenido. Entonces, por ejemplo, podemos usar fórmulas de CTAs como aprende más sobre o lee más acerca de, conocer tal producto. O sea, que tengamos en cuenta de que nuestra meta description tenga como ese atractivo adicional que le dé al usuario ganas de cliquear sobre ese resultado de búsqueda. En segundo lugar, vamos a optimizar el heading H1 de nuestra página. Este es el título que ve el usuario cuando llega a nuestra página. Y es quizás el lugar que tenemos, el lugar principal que tenemos para convencerlo de quedarse. El usuario ya cliqueó en mi resultado de búsqueda en Google, aterrizó en mi página y con este título lo quiero atraer y convencerlo de quedarse. Por supuesto que también tiene que incluir nuestro target keyword. El H1 es también un factor de posicionamiento para Google, es algo que Google tiene en cuenta para determinar si nuestro contenido tiene o no que posicionar para cierta keyword. Pero de vuelta, el foco está más puesto en el usuario, en convencerlo de que este contenido es lo que necesita para responder a la keyword, a la pregunta que tenía inicialmente. También hay un largo sugerido para el H1, hasta 70 caracteres, así que en la medida de lo posible tratamos de quedarnos por debajo de esos 70 caracteres. Y como veníamos hablando, también nos preguntamos si resulta atractivo, si resulta interesante, si invita al usuario a quedarse y si es representativo del contenido, porque vender algo en el título H1 que después no respondemos en el contenido, probablemente no resulte en un buen resultado a nivel de posicionamiento. Tratemos siempre de que tanto el title como el H1 como el contenido estén alineados en términos de lo que le ofrecen al usuario. En tercer lugar, otro punto importante para tener en cuenta durante el proceso de optimización de contenido es la estructura de headings de mi contenido. Acá lo que les dejé, este screenshot a la derecha de la pantalla, es un screenshot del toolbar de Ahrefs, en donde podemos ver la estructura de headings de nuestro contenido o incluso del contenido de la competencia. Esto también puede ser útil chequear los primeros resultados de Google para mi target keyword y ver qué estructura le están ofreciendo al usuario, qué headings podríamos agregar o podría ser interesante agregar. Con respecto a la estructura de headings, podemos ver si nuestra página o nuestro blog comienza su estructura con un H1, si hay uno solo o son varios, siempre se recomienda tener un solo H1 por página. Si incluye varios H2, los H2 son subtítulos que funcionan
no solamente a nivel SEO para incluir keywords relevantes y para incluir secciones que pueden resultarle relevantes al usuario, sino también para dividir mi contenido a nivel visual y que no resulte un choclo larguísimo y que todos supongo que nos identificamos con esta experiencia de aterrizar en una página y encontrarse con un choclo de texto que te dan más ganas de salir corriendo que de quedarte y leer. Por otro lado, podemos preguntarnos si los H3 están contenidos en un H2. Los H3 son subtítulos, por decirlo de alguna manera. También nos sirven para dividir en párrafos más pequeños, en párrafos más cortos, etcétera, y ayudan a hacer más escaneable y más digerible el contenido de la página. Podemos preguntarnos, como decíamos al principio, si hay algún heading que podemos optimizar, al que podemos agregarle keywords, y si hay lugar para agregar alguna sección nueva que identificamos en nuestros competidores, o si identificamos alguna keyword que no estábamos atacando y que queremos agregar una sección para atacarla de manera más directa. El próximo punto es el contenido, que por supuesto hace como el corazón de la página y es a donde más posibilidades tenemos de sumar información relevante para nuestros usuarios y, por supuesto, de sumar keywords secundarias, concurrentes, etc. Con respecto al contenido de nuestra página o blog, podemos preguntarnos si la información es correcta, si está actualizada, como veíamos al principio. Si hay alguna sección que podamos agregar para atacar nuevas keywords, como vimos en el slide anterior. Si hay alguna sección en la que podamos profundizar o presentar una perspectiva distinta. Acá muchas veces pasa que estamos rankeando para una keyword, pero para una posición muy alta y quizás profundizando esa información, dándole más información al usuario con respecto a ese subtema en particular, podemos mejorar posiciones. Presentar una perspectiva distinta también puede ser útil, presentar una perspectiva que no estamos viendo en todos nuestros competidores y que le suma un ángulo diferente al contenido. También podemos preguntarnos por el aspecto visual. Como decíamos, no queremos un choclo de información, sino que queremos que la información sea fácilmente escaneable. En este sentido, el uso de un punteo o de una tabla o de una infografía puede ser muy útil. Y en último lugar, pero también súper importante, podemos tener en cuenta el aspecto de la confiabilidad de la página. Google utiliza un criterio para rankear o de alguna manera así posicionar cuán confiable o no es una página. Lo llama IT, son siglas en inglés, pero que en español quieren decir experiencia, expertise, autoridad y confiabilidad. ¿Qué podemos hacer para aumentar el IT de nuestra página o mejorarlo? Podemos, por ejemplo, citar estudios, podemos incluir estadísticas, por supuesto, siempre de fuentes confiables. Podemos citar opiniones de expertos, podemos pedirle a un experto en el tema que trabaja dentro de nuestra empresa que escriba ese contenido. Son todas formas de aumentar la confiabilidad de la página, lo cual, por un lado, va a impactar en el posicionamiento del contenido, porque este es un criterio fundamental a la hora de rankear el contenido para Google. Pero por otro lado, también darle más información e información de una calidad mayor a los usuarios que aterrizan en mi página. Como quinto punto en este proceso de optimización de contenido están las preguntas frecuentes. No siempre es necesario contar con una sección de preguntas frecuentes. De hecho, quizás en un blog podamos incluir lo que incluiríamos en esta sección de preguntas frecuentes en el body del blog y podamos responder desde ahí a estas preguntas que se hacen los usuarios. Pero en otro tipo de páginas, como páginas transaccionales o pueden ser páginas de categoría específicamente, a veces resulta difícil incluir estas keywords porque hay poco texto en general en las páginas transaccionales o de categoría. Entonces, estas preguntas frecuentes nos sirven para complementar esa información que no pudimos darle al usuario en el core de la página. Entonces, la idea con estas preguntas frecuentes es incluir, en la medida de lo posible, información que al usuario le resulte útil. ¿Cómo podemos encontrar preguntas frecuentes que se hacen los usuarios en términos o alrededor de nuestros productos y servicios? Por un lado, preguntándole a los equipos que están más en contacto con los clientes. Si estos equipos saben que siempre
recurrentemente les viene una cierta pregunta de parte de los usuarios, bueno, es una pregunta que probablemente sume en mi contenido. También visitando la sección de People Also Ask en Google, en esta sección vamos a encontrar preguntas frecuentes relacionadas a nuestra keyword principal, entonces resulta un lugar muy útil para ir a investigar y encontrar preguntas relevantes para los usuarios. Y por último, utilizando herramientas como Answer the Public o Answer Sócrates, que tienen una sección gratuita y que podemos también utilizar para encontrar estas preguntas. Como sexto punto en el proceso de optimización de contenido está el tema visual. Acá estamos hablando específicamente de imágenes. Es algo que quizás podemos pasar por alto en el proceso de optimización de contenido, pero que hace a una parte fundamental de nuestra página, que es como el atractivo visual. Entonces, a la hora de optimizar nuestro contenido, podemos preguntarnos si la página necesitaría más o mejores imágenes, si las imágenes que tenemos son suficientemente buenas, si la calidad es suficientemente buena y si tenemos algo que optimizar en ese sentido. También queremos chequear que el tamaño de la imagen sea acorde a las recomendaciones de Google. Recuerden que Google recomienda no pasar los 100 kb. Si las imágenes tienen un alt text descriptivo que nos permita eventualmente rankear para esas keywords en los resultados de imágenes de Google. Y también podemos preguntarnos si serviría sumar un video o una infografía para ilustrar algún concepto en particular que hayamos tocado con nuestro contenido. En este sentido, es útil ver qué está haciendo la competencia, si todos nuestros competidores están utilizando un video o una infografía para ilustrar algún concepto, puede ser útil hacer nosotros lo mismo, por supuesto en la medida en que tenemos la capacidad de hacerlo. Luego, cuando se trata de links internos y externos, acá estamos hablando del enlazado, de las oportunidades de enlazado de nuestra página, de nuestro blog o nuestra página transaccional. Lo primero que vamos a querer ver es si estamos aprovechando correctamente las oportunidades para agregar links internos. Si estamos hablando de un blog, podemos linkear a blogs relacionados que cubren tópicos relacionados al tópico que estamos tratando en ese blog. Si estamos aprovechando oportunidades para linkear a contenido transaccional, a páginas de servicios, por ejemplo, o incluso a páginas de productos en donde ese usuario que estaba averiguando por zapatillas termina visitando una página de un modelo de zapatillas en particular y eventualmente haciendo la compra. Y también entender los links internos como una parte fundamental de la estrategia del enlazado interno de mi sitio y entender que enlazar correctamente entre las distintas secciones, distintas páginas de nuestro sitio, también es una forma de ayudar a posicionar a esas distintas páginas, porque cada link le va a pasar autoridad a los links que incluyamos, a las páginas que a las que estemos linkeando dentro de nuestro contenido. Y por último, podemos preguntarnos por la estrategia de linkeado externo. Es importantísimo siempre linkear únicamente a fuentes súper acreditadas, pueden ser organismos del Estado. Siempre pensar en que sea una fuente que tenga muchísima autoridad, jamás linkear al blog de Juan Pérez, que quizás no tiene una buena autoridad. Y también tengamos en cuenta que los links externos siempre son una oportunidad para que el usuario que aterrizó en mi sitio termine yendo a visitar otro sitio. Entonces, incluyámoslos en la medida en que le vayan a sumar mucho valor al usuario y si no, quizás es mejor dejarlos afuera. Entonces, con esto me refiero a que si estamos linkeando a un estudio realizado por algún organismo, bueno, quizás vale la pena linkear a ese estudio como para darle mayor confiabilidad a mi cita. Si estamos linkeando si necesitamos hablar de un formulario que el usuario se tiene que bajar de algún sitio, bueno, quizás linkeemos a esa página donde está hosteado ese formulario, pero no incluyamos links externos por incluirlos, porque de vuelta es siempre una oportunidad para que el usuario navegue y se vaya de mi sitio. Y ahora ya acercándonos al final, habíamos visto al principio que el proceso de optimización no tiene únicamente el objetivo de mejorar el posicionamiento en buscadores y
como consecuencia aumentar el tráfico orgánico, sino que también queremos que el proceso de optimización sirva para mejorar la tasa de conversión de la página. La conversión es la acción que buscamos que el usuario realice en nuestra página. Entonces, algunas estrategias que podemos utilizar para optimizar la conversión de nuestro contenido. Podemos incluir botones claros y visibles, como por ejemplo, comprar ahora, contactate con el equipo de ventas, etcétera, que lo lleven al usuario a poder fácilmente y de manera muy clara realizar esa acción que queremos que realice. De manera muy similar, incluir call to actions, llamadas a la acción relevantes y en puntos estratégicos del contenido, también puede acercarnos a este objetivo de mejorar la tasa de conversión. En general, se recomienda utilizar call to actions que estén alineados con la intención del usuario en cada sección. Si estamos hablando sobre los beneficios de mi software, bueno, podemos agregar un call to action que sea conoce más acerca de los beneficios, o sea, siempre alineado con la sección de la página o con la sección del blog. Y por último, podemos agregar formularios optimizados con la intención de captar leads. Por ejemplo, en una página de blog puedo incluir un pequeño formulario en donde el usuario pueda dejar su mail y suscribirse al newsletter, o en una página transaccional puedo incluir un formulario en donde el usuario, dejando pocos datos, como por ejemplo nombre, apellido, email, puede ponerse en contacto o puede dejar sus datos para que el equipo de ventas se contacte con él o con ella. Y bueno, estas son las estrategias más claras que podemos implementar para aumentar la conversión de nuestra página. Y por último, llegamos a un punto que es quizás un poquito más técnico que el resto, son los datos estructurados o esquema markup. Son un conjunto de datos estructurados que ubicamos en el código HTML de nuestra página y que le dan información adicional a los motores de búsqueda como Google para comprender mejor qué es este contenido que le estamos dando. Piénsenlo como una etiqueta que le pegamos arriba a nuestra página en la que decimos esto es un artículo de blog, o esto es una página de eventos, o esta es una receta, o esta es la homepage de mi empresa. A cada tipo de página le corresponde uno o varios tipos de esquema en particular. Vale la pena investigar este tema un poquito más en profundidad porque sobre todo para ciertas tipologías de página, contar con estos datos estructurados o esquema markup es fundamental para lograr que ranqueen con todo su potencial. No es necesario saber de código HTML para poder implementar esquema markup. Si ustedes utilizan un CMS como WordPress o HubSpot o otros así CMS grandes, en general van a poder encontrar con facilidad plugins que les permitan implementar datos estructurados de manera muy simple y para nada técnica. Bueno, hasta aquí llegamos con el proceso de optimización de contenido por los distintos pasos y quería hacer como un breve recap de lo que cubrimos en este webinar. Optimizar contenido es pulir o mejorar nuestro contenido para hacerlo más relevante para los usuarios y para mejorar su visibilidad en los motores de búsqueda. Optimizar nuestro contenido puede tener un ROI más alto que generar contenido nuevo. Tengan en cuenta esto porque es un punto fundamental. Quizás están dedicando demasiados recursos o demasiado tiempo a generar contenido nuevo y perdiéndose de la oportunidad de optimizar el contenido existente en menos tiempo y lograr un ROI más alto. Algunas de las herramientas que pueden ayudarnos en el proceso de optimización de contenidos son Google Search Console, Google Analytics 4 y distintas herramientas de Keyword Research. Recuerden también que toolbars como el de Moz o el de Ahrefs pueden ser muy útiles para tener instalados en Chrome y poder ver y analizar páginas de la competencia de manera muy fácil y rápida. Y también, por otro lado, tengan en cuenta este punto de que la intención de búsqueda detrás de nuestra keyword principal es fundamental en el proceso de optimización. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Genial, Caro. Si querés te las voy leyendo, así vas respondiendo. La primera pregunta dice, ¿a qué se denomina clúster de keywords en SEO?
Clúster de keywords en SEO se refiere a keywords que contienen, por ejemplo, una palabra en común. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que había dado yo en la presentación, les estaba mostrando las keywords para las que rankea un blog de Agencia Eleven. El blog trata, o sea, el título principal del blog utiliza la keyword KPIs de SEO. Pero el blog está rankeando también para keywords que utilizan el término indicadores de SEO, que como sabrán es casi un sinónimo de KPIs. Entonces, quizás es una keyword que estaba subutilizada en el contenido y que si yo optimizo para ese clúster de keywords que incluyen la keyword, el término indicadores o indicador, obtengo quick wins en varias keywords, no solamente en indicadores de SEO, sino en otras keywords para las cuales el contenido ya está rankeando y que también incluyen el término indicador o indicadores. Perfecto. Voy con la segunda. Dice, en el caso del escaneo de iris, ¿podría ser que en un futuro el auge de la polémica alrededor del tema se plante y ahí podría convenir competir con ese keyword en vez de con soluciones biométricas? Sí, me parece una excelente pregunta. Por eso el proceso de optimización de keywords es siempre un proceso que sobre todo para las páginas principales o para los blogs que nos representan, que son importantes en términos de keywords a las que atacan para nuestro negocio o que son blogs que reportan, perdón, mucho tráfico para el sitio, es un proceso que tenemos como que revisitar regularmente. O sea, no es que yo optimizo mi página hoy y me olvido del tema. Probablemente yo voy a estar monitoreando mi tráfico de manera regular y voy a identificar pequeñas caídas de tráfico que me indiquen, bueno, acá por ahí podemos ir y optimizar de nuevo. Y lo mismo con oportunidades de keywords, como preguntó esta persona. Puede ser que la polémica en torno al escaneo de iris de acá a 6 meses no exista más y todos nos escaneemos el iris sin problema, y entonces que atacar la keyword de escaneo de iris sea súper relevante si yo lo que vendo es reconocimiento de iris o soluciones biométricas de ese tipo. Perfecto. Bueno, voy con otra. Dice, hola, buen día. Mi pregunta va dirigida a que estoy intentando mejorar el SEO de una página. Sin embargo, al utilizar SEO Quake, me aparece que las palabras clave que tienen mayor densidad son cookies o descripción. Pero yo estoy enfocado a palabras como property management. ¿Cómo puedo hacer para que Google lea las palabras que estoy utilizando correctamente? A ver, no sé si entendí del todo la pregunta, pero intento. Los primeros pasos van a ser esta keyword que estás queriendo atacar como Property Management, incluirlas en todas las etiquetas en donde Google va a ir y va a buscar primero información acerca de qué se trata tu página. Entonces, por ejemplo, vas a querer incluirla en el SEO Title, vas a querer incluirla en la Meta Description, en el H1. Probablemente quieras incluir keywords secundarias o relacionadas a Property Management en tus H2. Probablemente quieras incluir o responder al tema de Property Management desde todos los ángulos posibles, dándole al usuario un contenido completo. Podés eventualmente incluir preguntas relacionadas. Imagino, sin haber visto el contenido, que lo que puede estar pasando es que estás rankeando para Property Management, pero en posiciones muy alejadas de donde quisieras estar, y en vez estás rankeando para keywords relacionadas al tema o que estás incluyendo de alguna manera en tu contenido, pero que la competencia es menor, por lo tanto te está resultando más fácil rankear para esas keywords. El proceso es básicamente seguir todo este proceso de optimización de contenido e ir mejorando en cada uno de los elementos que fuimos tocando para eventualmente mejorar tu posicionamiento para esta keyword que te interesa. Genial. Por acá preguntan, ¿qué tanto afecta a la confiabilidad de la página la inteligencia artificial? A ver, hasta hace algunos meses Google decía que penalizaba el contenido generado por inteligencia artificial. Esta posición la modificaron, la cambiaron y ahora en principio lo que dicen por lo menos es no penalizamos el contenido generado por inteligencia artificial en la medida en que sea contenido valioso para el usuario. Con lo cual, en principio no debería afectar la confiabilidad de la página si el contenido lo produjo ChatGPT o si lo produjo un redactor humano. Ahora,
Si realmente la confiabilidad es un punto central para mi página, y eso también tiene que ver mucho con el tema que estoy tocando en mi página. Si, por ejemplo, mi página toca temas relacionados a la salud o a las finanzas, la confiabilidad pasa a tener un rol fundamental, porque claramente en una página que habla sobre cómo curar una enfermedad, bueno, quiero que la información sea súper relevante y súper confiable para cuidar a los usuarios o a los lectores que van a estar leyendo ese contenido. Entonces, en esos casos, quizás toma como una relevancia como mucho mayor el tema de la confiabilidad, y entonces en esos casos sumar estadísticas, sumar citas de expertos, que por supuesto no van a venir de herramientas como ChatGPT, o incluso pedirle a un experto en el tema que escriba ese contenido y que lo firme, es todavía más fundamental, y por lo tanto casi que no puede venir ese contenido de ChatGPT, sino que necesitamos de la participación, por lo menos, de humanos. Siempre recomendando usar ChatGPT para empezar el proceso de investigación para mi página. Siempre puede resultar súper útil pedirle que nos ayude a armar una estructura, un content outline para nuestro contenido, pero un contenido 100% generado por ChatGPT probablemente no resulte tan confiable como uno en el que pusimos un esfuerzo extra para darle al usuario citas de expertos, estudios, números. Espero haber respondido a la pregunta. Voy con las últimas dos, si te parece, así vamos cerrando. Una es, ¿cuántas veces recomendás utilizar la keyword principal en una optimización de landing y en una optimización de blog? La verdad que resulta muy difícil responder esa pregunta, porque quizás el primer punto a tener en cuenta es que queremos utilizar la keyword principal en la medida en que resulta natural y orgánico hacerlo. A ver, seguramente, como ya vimos, vamos a querer incluirla en el title, en el H1, en algún H2. Ahora, resulta difícil decir, la tenés que incluir 10 veces o la tenés que incluir 20 veces, porque va a depender de que resulte natural hacerlo. O sea, más allá de que, por supuesto, que tenemos en cuenta la inclusión de keywords cuando optimizamos para SEO, un texto que dice 38 veces KPIs de SEO probablemente no le resulte agradable de leer a nuestros usuarios y probablemente resulte en una performance peor, digamos. Acá también les recomiendo ver qué está haciendo la competencia, los primeros resultados de Google. ¿Cuántas veces están incluyendo esa keyword de KPIs de SEO? Ahí también podemos sacar algunas conclusiones que nos ayuden a tomar la decisión de incluirla 5, 10 o 20 veces. Buenísimo, cierro con esta. ¿Los contenidos se pueden optimizar incansablemente o hay un límite de optimizaciones recomendado por contenido o artículo? No, como decíamos al principio, la idea es revisitar los contenidos que son importantes para mi sitio regularmente, todas las veces que sea necesario en el futuro, para comprobar que sigan siendo relevantes para mis usuarios, que sigan conteniendo la información que mis usuarios necesitan sobre ese tema, para ayudarlos a avanzar en el proceso de compra, para llevarlos a páginas transaccionales a donde puedan concretar, por ejemplo, esa compra. No, definitivamente no hay un límite para las veces que podemos optimizarla, y si tuviésemos una cantidad de tiempo infinito, podría ser útil optimizarlas seguido, digamos. Después están las limitaciones de tiempo y de recursos que hacen que, bueno, que a veces sea difícil encontrar el tiempo para optimizar todas las páginas importantes de mi sitio regularmente. Pero bueno, no hay un límite. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, entonces les recuerdo a los que se sumaron más tarde que una vez que se finalice el webinar les va a llegar el mail con la grabación, con el certificado de asistencia y con una invitación al próximo webinar, que es el 14 de noviembre. Y además les recuerdo que ya lanzamos la venta de entradas para el SEO Camp, que no se lo pueden perder, están volando, así que pueden seguirnos en nuestras redes para ir enterándose. Y bueno, Caro, si querés dar un cierre vos, así ya terminamos el webinar por hoy. Bueno, dale, gracias, Jime. Bueno, gracias a todos por sumarse hoy y por hacer preguntas. Espero que les haya resultado útil y que puedan implementar algunas de estas estrategias
en la optimización del contenido de sus sitios. Muchas gracias.